Uno de los problemas que ha dado origen al concepto de derivada es el de calcular la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto. Dibujemos un sistema de ejes cartesianos y una curva cualquiera, que es la expresión gráfica de la función y igual f de x. Y situemos un punto fijo, p sub 0, que tendrá por coordenadas x sub 0 e y sub 0. Y vamos a situar también un punto móvil de coordenadas x, y, puesto que se trata de un punto genérico, que tiene la particularidad de que puede moverse, desplazarse a lo largo de la curva, aproximándose sucesivamente a p sub 0. Si ahora trazamos la secante que une ambos puntos, observarás que nos encontramos ante un triángulo rectángulo. Y por tanto nos va a ser muy fácil conocer la pendiente de dicha recta secante, puesto que lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Esa distancia será el equivalente a restarle a la coordenada y del punto P la coordenada y sub 0 del punto P sub 0. Y a eso lo vamos a llamar incremento de y. A esta otra distancia es a la que vamos a llamar incremento de x, y será la diferencia entre x y x sub 0. El ángulo que forma la secante con el eje de las x la vamos a llamar alfa. Y la tangente de dicho ángulo será el cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, es decir, entre incremento de y e incremento de x. La tangente de alfa, por tanto, que la vamos a llamar m, va a ser igual a incremento de y partido por incremento de x. Como quiera que el punto P es un punto móvil, que tal como hemos descrito se va aproximando sucesivamente a P sub 0, la pregunta que nos hacemos es qué ocurre a medida que se acerca al punto P sub 0. Y es que a medida que ese punto se va moviendo, acercándose a P sub 0, las sucesivas secantes se van acercando cada vez más a nuestra idea intuitiva de lo que es la tangente a la curva en el punto P sub 0. Pero a medida que el punto P se aproxima a P sub 0, lo que está ocurriendo es que la distancia entre x sub 0 y x, es decir, incremento de x, tiende a 0. Y la secante tiende a parecerse cada vez más a nuestra idea de tangente. Por tanto, si esto es así, en realidad el concepto que estamos manejando es el concepto de límite, para cuando incremento de x tiende a 0. El valor de la pendiente será el límite para cuando incremento de x tiende a 0, de incremento de y partido por incremento de x. Ahora bien, precisemos quién es incremento de y. Incremento de y debería ser la diferencia entre f de x sub 0 más incremento de x, puesto que esa es la distancia que tiene que recorrer, la que le tenemos que sumar a x sub 0 para que llegue a ser x, menos f de x sub 0. Eso es incremento de y. Luego nos encontramos con que el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P sub 0 es en realidad el valor de un límite. Es en realidad el límite para cuando incremento de x tiende a 0, de incremento de y partido por incremento de x, o lo que es lo mismo, de f de x sub 0 más incremento de x menos f de x sub 0 partido todo ello por incremento de x. Y a este límite, el valor de este límite, es a lo que conocemos como derivada de una función en un punto. Vamos un poco más allá. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado
y necesitamos encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual 1. Pues bien, lo que nosotros sabemos es que m, el valor de la pendiente, es el límite para cuando incremento de x tiende a 0 de f de x sub 0 más incremento de x menos f de x sub 0 partido por incremento de x. Claro que en nuestro caso x sub 0 es 1. Determinamos las coordenadas de ese punto. Si x vale 1, al sustituirlo en nuestra expresión, 1 elevado al cuadrado es 1. Luego nosotros tratamos de trazar la tangente al punto 1, 1. Y eso será igual al límite para cuando incremento de x tiende a 0, valor de la pendiente, de 1 más incremento de x sub 0 es 1, menos 1 elevado al cuadrado, partido todo ello por incremento de x. Claro que 1 más incremento de x elevado al cuadrado será el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, incremento de x al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado, que es 1. Todo ello partido por incremento de x. Aquí hay algunas cosas que se nos simplifican. El 1 se va con el menos 1. Y además, si nosotros sacamos el incremento de x como factor común, el límite queda de la siguiente manera. Límite para cuando incremento de x tiende a 0 de incremento de x por paréntesis 2 más incremento de x partido de incremento de x. Claro que incremento de x del numerador se nos puede ir con el incremento de x del denominador. Y como quiera que incremento de x tiende a 0, el valor de ese límite es 2. Luego acabamos de calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual 1. La pendiente m vale 2. Teníamos de la evaluación anterior que y menos y sub 0, la ecuación punto pendiente, es igual a m por x menos x sub 0. Ya sabemos las coordenadas del punto considerado, que es 1, 1. Luego la ecuación de nuestra recta, la ecuación que estamos buscando, sustituyendo las coordenadas y la pendiente, nos quedaría de la siguiente manera. Y menos 1, que es igual a 2 por x menos x sub 0. O sea, x menos 1. Deshaciendo el paréntesis, eso nos queda que y menos 1 es igual a 2x menos 2. Y pasando el 1 del primer miembro al segundo miembro, que pasaría sumando, obtenemos la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta es y igual a 2x menos 1, tal y como habíamos determinado desde el principio mediante GeoGebra, que es con el grafiquito ese que tú estás viendo de fondo. Pero ahora nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Será necesario resolver este límite en todas las ocasiones o existirá una función que nos determine cuánto vale la pendiente en cualquier punto de esa curva? Estamos partiendo de un ejemplo muy sencillo, que es el de la parábola, la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos a ver cómo resolveríamos ese problema. Y es que tenemos que volver a calcular el valor del límite, porque si f de x es igual a x al cuadrado, entonces el límite que tenemos que calcular, m, nuestra pendiente, será el límite para cuando incremento de x tiende a 0, de f de x más incremento de x, ves que he colocado x en lugar de x sub 0, menos f de x partido por incremento de x. Claro que f de x más incremento de x es coger x más incremento de x y elevarlo al cuadrado. Con lo cual nos quedaría cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2x por incremento de x, más el incremento de x al cuadrado, menos, si x lo sustituimos, nos daría x al cuadrado. Partido todo ello por incremento de x. Ahí, igual que hicimos con el límite anterior, podemos empezar a simplificar algunas cosas. La x al cuadrado se nos va con la x al cuadrado. Y si sacamos factor común ese incremento de x, el límite nos queda de la siguiente manera. Límite para cuando incremento de x tiende a 0, de incremento de x por paréntesis, 2x más incremento de x, partido todo ello por incremento de x.
Simplificamos el incremento de x del numerador con el incremento de x del denominador. Y como quiera que el incremento de x tiende a 0, resulta que acabamos de encontrar una función que nos permite calcular el valor de la pendiente a la curva y igual a x cuadrado en cualquier punto. Y esto lo expresamos de la siguiente manera. Si f de x igual a x al cuadrado, entonces f' de x es igual a 2x. Acabamos de encontrar la función derivada de f de x igual a x al cuadrado. Escribimos, por tanto, que si f de x igual a x al cuadrado, f' de x es igual a 2x. En términos generales lo podríamos demostrar. La función potencial x elevado a m tiene la siguiente función derivada. Si f de x igual a x elevado a un número cualquiera, m, entonces f' de x es igual a m por x elevado a m menos 1.